106.5 FM, una emisora de Central de Radios. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Ahí está con nosotros don Rodrigo Chávez. Les decía, bueno, hubo un problema ajeno a la voluntad de cualquiera de los dos y sufrimos un retraso, pero ya está con nosotros don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal? Muy apenado, Randall, por el atraso. No se preocupe. No se preocupe. A usted y a la audiencia, por favor. No se preocupe. Esas cosas pasan, don Rodrigo, pero además porque esta es la segunda parte de un programa muy interesante que tuvimos el miércoles, porque a mí realmente de mucho de lo que me quedó de la conversación con usted es que la propuesta como país que le hagamos al Fondo Monetario Internacional, lo que le estamos haciendo, no puede cerrarse solamente en lo contable, es decir, de señalar, listo, aquí está, cerramos el déficit así, generamos un superávit y listo, sino que es más, digamos, una estructura de qué país queremos y cómo va a ser nuestra propuesta país. Yo ese día utilicé una metáfora que yo agradecería que lo usemos en el programa de hoy, que era, si yo tengo problemas en mi casa de efectivo, yo puedo cerrar inmediatamente contablemente y decir, listo, comemos una vez al día, solo come la mitad de la familia, quitamos el techo, quitamos la electricidad y eso me cierra y voy a decir, aquí está listo, ya no tengo déficit, tengo un poquito de ganancias o utilidades. Bueno, pero entonces alguien va a decir, sí, pero se va a morir de hambre o se van a mojar las cosas. Esa no es la idea es que usted agarre sus finanzas y las acomode de tal manera que no tenga déficit, pero que siga teniendo una dignidad de vida. Uh-huh. ¿Cómo convertimos eso a la propuesta que le hacemos y que no es esa claramente al Fondo Monetario Internacional? Don Randa, primero, yo creo que usted dijo que la propuesta no puede limitarse a un ejercicio de flujo de caja y de contabilidad. Uh-huh. La verdad, para ser más preciso, no debería limitarse a eso. Okay. Hay gente que está empujando para que ocurra así. Entonces, volviendo a su pregunta, y eso yo sé que es una distinción que a usted le hace gran diferencia y a mí también. No deberíamos estar haciendo esto. Y porque por sí eso podemos hacerlo, claramente. Lo estamos haciendo. Se está pudiendo, decía don Pepe Figueres, ¿verdad? No ve cómo estoy pudiendo. Sí. Y ahí es donde yo siento que las fuerzas vivas, la sociedad civil, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos deberían estarle dando estímulo al gobierno, porque ellos son los que tienen el timón en este momento, ellos son la tripulación del barco, ellos son los que la están manejando, y la Asamblea Legislativa es el ambiente de aprobación, es la gobernanza. Entonces, yo creo que lo que usted y yo estamos haciendo es diciéndole a las autoridades políticas del país, deberíamos hacerlo diferente. Bueno, y la pregunta suya, ¿cómo se hace diferente? Yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerse un objetivo claro. Yo creo que ese objetivo tiene que tener 3 prioridades. Trabajo, trabajo y trabajo. Se lo copió al presidente, don Rodrigo. ¿Cuándo dijo eso él? En la toma de posesión. Yo no estaba aquí, esa es la excusa mía. Yo no hice discurso, pero eso es un recurso retórico muy fuerte que se usa en otras culturas también. Muy comúnmente, iba a decir, pero bueno, está bien. Muy comúnmente. Entonces, ¿cómo se hace que cómo se pone la gente a trabajar? Mire, el trabajo es un ecosistema, ¿verdad? Requiere un país para poder ofrecerle trabajo a la gente, necesita tener capacidades, infraestructura, conexión de internet, seguridad pública, seguridad jurídica. Son las capacidades. Y tiene que tener los incentivos de parte de los empleadores para decirle a la gente, venga a trabajar aquí, use estas máquinas, use esta tecnología,
brinde sus servicios, ¿verdad? Y en estos momentos, las capacidades, la parte de la economía que permite hacer actividad productiva está débil. Tenemos mala infraestructura por cosas de legados de muchos años. Tenemos mala infraestructura, no hemos educado a la gente bien, o lo bien que lo debemos haber educado. Tenemos muy poca gente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y estamos produciendo mucha gente en ciencias sociales, etcétera. Entonces, las capacidades del país vienen estando mal. Y los incentivos del sector privado de contratar gente están mellados, el cuchillo, el filo. ¿Por qué, Randall? Porque no saben qué va a pasar, porque los impuestos al trabajo formal, que es donde la mayoría de las contrataciones van a pasar, son excesivamente altos, las cuotas de la caja, donde hay una incertidumbre de si esta economía va a entrar en una crisis o no, etcétera. Entonces, lo que hay que preguntarse es cómo utilizar el programa del fondo como un instrumento que decíamos antier, nada más es un instrumento para mejorar las capacidades de la economía y para mejorar los incentivos y que haya inversión, crecimiento y más trabajos. Eso suena teórico, pero no lo es. Esa es la visión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Elimine tramitología. Permita que los agricultores usen las mejores tecnologías. Quítele la incertidumbre a que va a haber una inflación porque el Banco Central sigue inyectándole liquidez al sistema. Quítele el hecho de que se haya perdido o maneje las reservas monetarias internacionales de una manera en que no se hayan perdido $1.000 millones, etcétera. Y ahí es donde entra lo contable, no, lo fiscal, mejor dicho. Entonces, ahora sí, ya una vez que usted sabe qué es lo que tiene que hacer, que tiene que sacarle plata a las transferencias, a las pensiones con cargo de presupuesto, que tiene que reducir la carga de intereses, que hay... y tenemos que meter más en infraestructura, se compra esa bronca. ¿Dónde va a cortar? ¿Verdad? Y una vez, al final, sí hay todavía necesidades, después de haber racionalizado el aparato estatal, o de diseñar el camino a la racionalización del aparato estatal, uno le entra al puro final a los ingresos. Ve que el muñeco está como al revés, don Randall. Sí, primero es todo el tema del gasto y el rediseño de ese gasto para finalmente entrar en el tema de los ingresos. Pero entonces, don Rodrigo, yo quisiera enfocar el programa de hoy. Vamos a ver, todos conocemos cuál es la propuesta que se está haciendo ante el Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos ya que no es suficiente. Entonces, para no dar vuelta en la crítica a la propuesta, construyamos, digamos, aquí es imposible construir una propuesta y salir hoy en la tarde a presentárselo al Fondo Monetario Internacional, pero sí podemos calar, y de eso realmente yo estoy muy contento, porque incluso el miércoles, después de que don Rodrigo estuvo aquí, recibí el mensaje de algunos líderes de opinión, como diputados, ministros, que les pareció muy interesante la propuesta de don Rodrigo. Entonces mi propuesta hoy es construyamos. ¿Qué hacemos entonces para que esa propuesta, que es meramente contable y fiscal, sea más amplia? Don Rodrigo, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales que nos eleva el PIB inmediatamente y lo que hace es elevar inmediatamente también los ingresos es la reactivación económica. Sin duda. ¿Y qué medidas concretas podría pensar el país para una reactivación económica? Porque podemos tener dos tipos de medidas, unas que nos ayuden al corto plazo y otras que vayan construyendo, digamos, en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué podemos hacer para contemplar esa reactivación? Pero, don Randall, reactivación económica significa crecimiento económico y para eso solo hay dos formas de hacerlo. Yo sigo, hay gente que me dice, es que usted suena teórico. Le digo, no, es que lo único práctico que tenemos en este momento es entender los conceptos básicos. Entonces, si usted quiere crecimiento, usted invierte más, emplea más gente y usa los factores de producción, capital y empleo de una manera más eficiente.
Entonces, primer paso, y eso yo espero y le pido al Fondo Monetario Internacional que lo demande, no que lo sugiera. Primer paso, agarre por lo menos un 0.5 a un 1% del PIB, sáqueselo a las transferencias, a los intereses, a los superávits de los 4.1 billones que nos dice la Contraloría están ahí pagando intereses, sáqueselo a las exenciones, por lo menos un 1% del PIB y mételo en infraestructura para este año, en lugar de ir cortando infraestructura. Paso número 1. ¿Perdón? No, Rodrigo, nada más para que me aclare una cosa. Vamos a ver, para que nos aclare una cosa. Intereses es los intereses que pagamos por la deuda, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Superávits son los superávits de las instituciones públicas que las tienen guardadas ganando intereses. Que vienen de destinos específicos para fiscales y de subejecución de presupuestos sin tener que devolverse a la caja única del gobierno. Ok, pero cuando usted dice transferencias, ¿verdad? En palabras más sencillas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al FES, Ok. por ejemplo, estamos a partes, las transferencias al CONAVI, etcétera, son las que queremos tener. Las transferencias que hay que hacer para las pensiones al cargo del presupuesto, etcétera. Esas son las transferencias. Ok, entonces, ese primer punto es, vea, agarre plata de los intereses que puede, digamos, usted puede canjear deuda cara por deuda barata. Esos intereses, agarre un poquito de eso que se ahorra. Recórtele al FES, recorte esas transferencias al CONAVI, por ejemplo, ¿verdad? Y evita los intereses que se están pagando por los superávits de las instituciones. Recoja aunque sea el 1% del PIB y me lo meta en infraestructura. No es que me lo dé, es que lo meta en infraestructura. Sí, no es que corte el gasto público, en realidad es que reasigne el gasto público de cosas que producen poquito crecimiento o no crecimiento del todo, Okay. Y puede hacer hasta salarios, ¿verdad? Y transfiéralo a infraestructura pública de rápida ejecución. ¿Eso podría ser una medida inmediata, Rodrigo? Sí, claro. Si la Asamblea Legislativa lo aprueba, sería a través de un presupuesto extraordinario y a través de leyes como pagar. Pero yo presenté pagar número 1, Randall, sí, cuando tuve el placer y el honor de ser ministro de Hacienda. Ese era número 1, porque venía la 2, la 3, la 4 en mi mente, en mi plan. Uh-huh. Y presentamos 200, póngale números más o menos, 250 mil millones de colones en la primera ronda. Y se fueron a quejar las instituciones, no, yo la necesito, etcétera. Los diputados al final la dejaron 85 mil. Una tercera parte. Una tercera parte. Y no se habla de pagar 2, ni 3, ni 4. Y viene la Contraloría, que era lo que yo estaba diciendo en aquel momento, y por lo que yo estaba peleando, y hace poquito mandó esa bomba atómica de que en realidad son 4.1 billones de colones. Es casi la mitad del presupuesto nacional, don Randall. Don Rodrigo, ayúdenos a entender esa parte. O sea, ¿cómo es que el Estado le gira un presupuesto a una institución, ¿verdad? Esa institución no gasta, no ejecuta todo ese presupuesto. Entonces se guarda una parte. ¿Y qué es lo que hace? Eso tiene muchas fuentes. Vamos a ver. Primero, piense en lo que nosotros llamamos destinos específicos, que son impuestos que se legislaron hace muchos años la mayoría, y para fiscales que le dicen a ciertas instituciones, vea, usted ya no va a tener que preocuparse de competir con las otras instituciones, con los otros usos de los fondos, porque yo le voy a crear a usted un flujo de caja permanente independientemente de cómo lo haga usted. Ejemplo muy claro, el INDER, que era el ITCO, el IDA y ahora es el INDER. El ITCO tuvo una función fundamental en los años 50 y 60 para el país, y el IDA para el desarrollo agropecuario. Ahora el INDER es una institución chiquita, pero tiene ingresos
porque cada vez que alguien se toma un trago, se fuma un cigarro en el país, le entra cachín, cachín a la máquina, al registrador del INDER, plata, pero no la gasta. Ajá. Y va acumulando. Entonces el INDER le presta miles de millones de pesos a Hapdeva, porque no tiene Hapdeva para pagar, ellos sí, e invierte. Y así sucesivamente. Están las parafiscales, ¿verdad? Hay instituciones a las que les toca, por ejemplo, Infocop, el 10% creo de las utilidades de los bancos del Estado, porque hace 30 años hizo un trato político, o no sé cuándo fue la ley del Infocop, muchos años es un trato político. Nosotros le vamos a dar a ustedes un flujito de caja con destinos con esas parafiscales, independientemente de que ustedes usen la plata bien o no, y ha habido cuestionamientos muy serios. Se le giran transferencias a instituciones como el Bambi, etcétera, y no las usan. ¿Y qué hacen? Se devuelven y la meten en bonos del gobierno. Entonces, es el Estado convirtiéndose en un fin más que en un medio para prestar servicios, y las instituciones convirtiéndose en fines en sí mismos más que medios para prestar servicios, porque entonces, así como fueron cuando presentamos la ley Pagar, y fueron a desafiar al Congreso, a pesar de la instrucción del presidente a sus jerarcas, ellos se fueron detrás de que a tratar de que no pasara, de que no les quitaran esas platas. Esas ya son instituciones que piensan que ellas son en sí mismas importante mantener sus fondos, sus recursos. Claro, pero entonces déjeme entenderlo todavía mejor a pequeña escala, y me corrige el ejemplo si voy mal, don Rodrigo, pero yo insisto, tengo un problema económico en la casa, ¿verdad? Señor. Pero mi hijo mayor, que tiene 15 años, está en clases de fútbol, ¿verdad? Y entonces él me defiende que para él es fundamental que, pese a que yo tenga un problema de flujo de caja y de recursos, tengo que mantenerle los 20,000 colones que le doy al mes para las clases de fútbol, ¿verdad? Y entonces yo hago un esfuerzo y corto en todo lado, pero le sigo dando los 20,000. Incluso le planteo a él que ya no se los voy a dar durante un tiempo, y él me argumenta enormemente por qué es que es necesario, ¿verdad? Y entonces yo se los doy, a costa de todo lo demás. Aquí tiene los 20,000 para el fútbol, aquí tiene, bueno. Resulta que un día me doy cuenta que el fútbol lo bajaron a 10,000. O que él no va. Ok, y que lo que está haciendo, o que él no va, y lo que está haciendo es que me dice, yo le doy la plata y al rato llega y me dice, papi, vos me puedes guardar estos 20,000, o te presto estos 20,000, pero me das intereses porque yo te los dé, los mismos que yo se los di. Sí. ¿Verdad? Y entonces me dice, toma, guárdatelos, ok, guárdamelos ahí, pero usalos un mes, pero me devolves 25. Entonces estoy yo ahí pagando intereses sobre plata que yo ya le di, pero que no utilizó. ¿Es más o menos lo que hacen esas instituciones? Exactamente, en esencia, lo que hacen las instituciones, con un agravante, don Randall, que el Estado tiene dos formas de generar, bueno, las dos formas fundamentales, ciertamente del gobierno y del Estado en general, es a través de deuda y a través de impuestos. Ajá. Entonces, el Estado se endeuda para hacer estas transferencias, le paga intereses a quien le preste, ya sea el BID, el Banco Mundial o el mercado local, les hace transferencias a esta gente, a estas instituciones que generan superávits, ellos acumulan esos recursos y vienen y le dicen, se los presto otra vez, me paga interés para que usted me pueda pagar a mí en parte. Ok, entonces esos 20,000 del fútbol de mi hijo, yo los estoy pidiendo prestado para mantenérselos a él. Claro, es como que usted le diga la tarjeta de crédito, mándeselos una vez por mes, como cuando uno se suscribe a Netflix, Claro. o a La Nación, o lo que sea, o al servicio, y a él le están dando, y usted no está pudiendo pagar la tarjeta, entonces le están acumulando los intereses y las comisiones, y él viene y se lo presta a usted, ¿verdad? Otra vez, y ahí va la bicicleta. Ok, ¿y cuánta plata tenemos en este jueguito? Según la Contraloría, 4.1 billones ya acumulados. Uf. Ok. Entonces, ¿cuál sería el arreglo de eso, don Rodrigo? Sí, primero, el arreglo de eso es eliminar los destinos específicos tributarios y las parafiscales
empecemos por ahí, y poner a todo el mundo a competir con argumentos de cuáles son las mejores políticas públicas y los mejores servicios, año a año, como lo dice la Constitución, para que los diputados, como representantes de la ciudadanía, digan, este año ya tal vez la prioridad de mi hijo no es el fútbol, es las clases de inglés, o que vaya a la universidad, pero el fútbol de su hijo, como el Estado, como usted es el Estado, en su analogía, y usted no se va a morir, es concebible que su hijo esté jugando fútbol a los 80 años con sus 20,000 pesos, porque usted, don Rondel, en este modelo, es el papá Estado que no cambia, ¿verdad? Y mandarle 20,000, bueno, es obvio que un señor de 80 años no debería estar jugando fútbol, debería estar usando esos 20,000 pesos para medicinas. ¿Me explico lo absurdo que es eso? En términos más elegantes, los diputados de hace muchos años le quitaron la capacidad constitucional a los diputados de hoy de asignar el presupuesto de la República año a año, porque les crearon esos impuestos que van directo a las cajas, no pasan por el Estado, ¿verdad? De esas instituciones. Concebiblemente, la Asamblea Legislativa de hoy es un ejemplo extremo y obviamente es ridículo porque no podría pasar. Pero si uno expandiera esa práctica, la Asamblea Legislativa de hoy podría decidir el presupuesto del año 2034, amarrando todos los ingresos que haya a destinos específicos. Ese es un ejemplo extremo. No, por supuesto que para nosotros no es tan fácil, digamos, concretizar en nuestra mente estas explicaciones, y justamente por eso es que yo intento usar metáforas a cada rato. Pero aquí alguien le preguntaba, déjeme ver si veo el nombre de la persona que le preguntaba. Manuel. Don Rodrigo, ¿y qué ganan las instituciones guardándose esos superávits? Es una muy buena pregunta, porque si las instituciones se vieran como mecanismos de prestación de servicios verdaderamente para mejorar el bienestar del Estado, de la ciudadanía, las respuestas no ganan nada más que la capacidad de gastar después. Ni siquiera ganan plata. Claro, ganan intereses. Bueno, ok. Ganan intereses. Así digo, realmente a mí me parece una enorme paradoja ganar intereses con deuda del gobierno, ¿verdad? Se me cortó un poquito el internet, Randall. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ganan intereses? Sí, que a mí me parece una enorme paradoja que las instituciones ganan intereses a costa de comprar bonos del gobierno. Es decir, ¿qué es esto de prestarle su propia plata y pagarle intereses por prestarme la propia plata que yo le di? Sí. Entonces ganan plata y tenerlo a la vista, digamos, la plata para inversiones, pero es lo único que ganan. Financieramente sí, es correcto. Y la capacidad de gastar en el futuro, porque si ellos se la devolvieran al Estado, los programas que quieren hacer en 2 o 3 años. Acuérdense que las burocracias quieren crecer y mejorar sus condiciones, tener más contratos o contratar más cosas, más gente, más obra. Es un proceso natural en todas partes del mundo. Claro. Pero cuando los chiquitos tienen hambre, como dice usted, y en su familia, no es lo más productivo para los recursos. Don Rodrigo, ¿y qué hacen con los intereses? De pagar el presupuesto de ellos. ¿Cómo que hacen los intereses? Lo hacen más grande, el presupuesto de ellos. El Bambi, yo tenía... vea esto que interesante. Por ejemplo, el Banco Central, de acuerdo al señor Presidente de la República, ha dado 526 mil millones de colones en liquidez a los bancos. Los bancos no están creciendo la cartera de crédito. ¿A dónde está esa plata, Randall? En bonos del gobierno. Eso fue lo que financió el cierre de este año. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo puede ser que una cirugía o un arreglo tan obvio no esté ocurriendo? Ahí no está en la propuesta de Fondo Monetario. Sí. Y es a mí también lo que me llama mucho la atención. Por eso es que me quedó
me quedó tan pendiente, digamos, nuestra conversación del miércoles respecto a ese tema. De hecho, viendo las instituciones que sí tienen superávit, don Rodrigo, digo, la Caja, 1.276 millones, el Banco Popular, 849.000 millones de colones, el ICE, 336.000 millones de colones, el INS, 165.000, el BAMBI, 128.000, el Banco Nacional, 73.000, la Junta Administrativa del Registro Nacional, 88.000 millones de colones, el INA, 59.000. Yo realmente hace como un año tuve una crisis existencial porque yo siempre pienso que el rol, digamos, de las instituciones del Estado, llámense como se llamen, o sea, llámese Habdeba, llámese Recope o el ICE, la misión fundamental es prestar servicios de calidad a la ciudadanía. Pero que desde hace algunos años yo noté que ese objetivo principal se desvió en Costa Rica. Entonces, digamos, por ejemplo, usted le dice a la gente, ¿por qué no cerramos Habdeba? Okay, una pregunta sencillísima. Se le ha planteado a su presidente ejecutivo varias veces. ¿Por qué no cerramos Habdeba? Y siempre me dice, porque hay que darle trabajo a la gente de Habdeba. Entonces, yo digo, suave, pero es que ese no era el objetivo principal de Habdeba, era dar servicios, no darle, o sea, se convierten en un fin en sí mismos. O sea, existen para ellos mismos, existen para dar trabajo a la gente que ellos le dan trabajo. Pero entonces, y eso lo veo en todo, cuando tienen utilidades bancos públicos, cuando tienen utilidades juntas administradoras, cuando tienen utilidades aquí en la lista, por ejemplo, el ICE, cuando tienen utilidades, el INS, bueno, utilidades, no, perdón, superávits, el INS, el BAMBI, entonces uno empieza a preguntarse cuál es el verdadero objetivo, el objetivo principal de las instituciones del Estado. ¿No le parece que a veces se han convertido en un fin en sí mismo? Eso yo lo he dicho muchísimas veces. Es un reemplazo de ser instrumentos para generar bienestar a instituciones que piensan que ellas son exactamente un fin en sí mismo y dentro de ellas feudos. La bronca que nos tuvimos que echar unos pocos para que el ICE aplicara las NIFs, don Randall. ¿Por qué el ICE decía que no podía aplicar las NIFs? Ay, porque vamos a tener pérdidas. Ajá. Ay, porque la tarifa va a bajar y eso nos va a bajar el plan de inversión. Un momentico. Primero empecemos porque las NIFs eran transparencia. Son por transparencia. Usted está usando artificios contables, así fue. Y esa fue una de las razones de mi salida, para serle muy franco, de Calice. Yo le dije, no, el Ministerio de Hacienda, por la regulación, tenía que más o menos aceptar que el ICE no aplicara las NIFs. Y yo le dije, no, mientras yo sea ministro, no. ¿Por qué? Porque es un tema de transparencia, segundo es un tema de tarifa, y claro, tercero, usted tiene mucha grasa donde cortar, vaya corte. Entonces lo que me decía el ICE, ay no, ya eliminamos 138 plazas de las 15.000 que tienen, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno ve que el balance de situación y el estado de resultados y los contratos que hizo el ICE, que además, nada más hago en paréntesis, se ha invertido en este país en generar capacidad de 3.2 gigawatts. Don Randall, cuando la demanda es 1.7. Entonces hay que pagar por 3.2 con la facturación de 1.7 gigawatts. ¿Esa plata dónde viene? Está en el recibo de luz suyo. ¿No? Claro. Y entonces, ¿quién paga por eso? Ese no es el ICE de Jorge Manuel Dengo, donde los funcionarios del ICE se metían a las montañas de Talamanca, de Guapiles, donde fuera, a tirar cableado. Era una institución que era de todos los costarricenses. Yo no siento que se esté portando como que sea de todos los costarricenses. Se está portando para proteger los intereses de sus empleados y de algunas personas con las que tienen contratos. Sí, claro, y entonces el objetivo original y principal, ¿verdad?, que era darle un buen servicio, en el caso del ICE, de telefonía y de electricidad, a los costarricenses, ¿verdad?, es sustituido por un fin en sí mismo. Entonces, digamos, pareciera que su principal objetivo es que sus informes contables sean positivos, por ejemplo, o sea, o producir toda la electricidad que podamos y que queramos, aunque no la necesitemos, que es el otro, ¿verdad? O
sea, que usted dice, bueno, ¿y para qué producimos tanto electricidad si la demanda no sube? No la podemos, la electricidad no se puede guardar. No se, es capacidad ociosa. Se hicieron inversiones que son un desperdicio de plata porque no se están usando. ¿Y quién paga por eso? ¿Quién asume responsabilidad por los malos cálculos? Nadie. Sí, dice, entonces le pasan la factura al usuario. sí. De hecho, don Rodrigo, no voy a retomar eso, pero usted me dijo, esa fue una de las razones de mi salida. Yo sé que esa fue la razón de su salida. Y hay Bueno. otras más chiquiticas. Hay otras más chiquiticas, pero la razón son los NIF del ICE. Bueno. Pero bueno, un día lo hablaremos en otro matiz. Que por aquí, Víctor Julio dice, hey, Randall, usted no conoce ni al país ni su historia. Vean este ejemplo, busquen en Google, pongan misión institucional Habdeba para ver cuál era su misión en la vida, ¿verdad? Entonces usted se va ahí a Habdeba y entonces encuentra que su misión, por ejemplo, es promover el desarrollo socioeconómico de la provincia de Limón en forma integral y administrar el sistema de canales del norte y tierras patrimonio de Habdeba. Ese es el objetivo. El objetivo no es darle empleo a sus empleados. El objetivo no es generar el objetivo es el desarrollo socioeconómico. Cuando una institución deja de cumplir el objetivo por el cual existe, no puede ser sustituido, digamos, a costa de todos los demás, por un objetivo individual. Es como decir que yo voy a sostener, no sé, una radio que no pega en ningún lado, ¿verdad? Simple y solo el hecho de que para que yo sea feliz teniendo radio, pero realmente no da ningún otro resultado, cuando lo que habían pedido los accionistas es que la radio fuera fuente de utilidades, por ejemplo. Entonces, digamos, realmente a mí eso me quiebra la cabeza, y creo que todas las instituciones están en muchas, no todas, están en lo mismo. Pero bueno, Rodrigo, perdón, lo desvié del tema. Ese es el el tema del superávit, de los superávits guardados, el tema de las transferencias y el tema del interés es un primer paso para la reactivación económica. Pero no solo es para poder invertir En por infraestructura. lo menos 350 mil millones, 400 mil millones este año en infraestructura encima de los otros 300 que ya el presupuesto tenía, 300 mil. Es para darle un choque de inversión a la economía y que el sector privado vea que el gobierno disciplinó sus finanzas para hacer lo correcto. Y eso genera encadenamientos, ¿verdad? Y eso se puede hacer, estoy hablando de un 1%, eso no es nada. Deberíamos estar invirtiendo 5 o 6% al año en infraestructura pública, y si le añadimos ese 1% va a ser como va a ser 2 puntos alguito. Entonces, es un esfuerzo menor en relación a la necesidad, pero es un esfuerzo significativo para generar crecimiento y empleo. Claro, pero es muy interesante porque en la metáfora original de yo con problemas de ingreso en la casa, ¿verdad? Entonces puede ser que porque usted dijo, yo le pido al FMI que lo demande. Puede ser que el FMI llegue a mi casa y me diga, mira, vos pagás 10,000 colones porque te pinten el muro de afuera del patio todos los años. ¿Ok? Entonces, que me diga, hace una cosa, suave. No lo pintes 2 años, porque por si no se va a caer, porque no lo pinten, ¿verdad? Agarrar esos 10,000 y en el frente, entonces haces una cochera más y haces una ventanita con un localcito chiquitico. Y entonces tenés exactamente la misma inversión que ibas a hacer para pintar atrás, que no te iba a dejar nada, pero adelante puedes alquilar esa cochera y puedes alquilar el localito con la ventanita para que vendan empanadas, y entonces Randall compra todas en el barrio y se hizo millonaria el señor o la señora de las empanadas. Ok, es la diferencia de criterio, o sea, no se lo estoy devolviendo al FMI, estoy invirtiéndolo mejor en algo que me va a generar un retorno. Claro, es la diferencia entre gasto e inversión, precisamente. Pintar el muro para que se viera bonito, así como pagar intereses y pagar pluses, es un gasto. Construir una carretera, ampliar el acceso a la banda ancha, especialmente para darle a los jóvenes que no están yendo a la escuela la oportunidad, hubiera sido una inversión, ¿verdad? Y entonces lo que estamos diciendo es, asígnele más a la inversión y acelérela.
¿verdad? Pero eso requiere quitarle esa muro, plata a alguien, a los que les gusta ver el muro o al que pinta el muro. Claro, y el que pinta el muro seguramente va a venir bravo a decirme, hombre, con esa plata, que es el FES. No voy a votar por vos la próxima vez, o te voy a poner a una gente en la calle, o voy a gritar y voy a denunciar. Exactamente, hay que comprarse una conversación difícil y seria con el que pinta el muro. Claro. En lugar de con el albañil que lo pinta, que lo construye la bodeguita. La pregunta original, era ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo construimos? Y don Rodrigo nos dio la primera serie de medidas en una medida más grande, digamos que era de reactivación económica, que es agarrar gasto y convertirlo en inversión en obra pública, en términos sencillos. ¿Qué más podemos hacer, don Rodrigo? Eso es de parte del gobierno. ¿Sí? Ahora, en este país, como hemos visto, existe una gran cantidad de liquidez que no está yéndose a inversión. Parte de eso es porque tenemos una serie de tramitologías y restricciones a la inversión que no tienen mucho sentido, don Randall. Hablábamos el otro día de una cosa que me tiene un poco, me tiene muy preocupado, que es que los agricultores no pueden competir con tecnología de punta en el mercado mundial porque ni el MINAE ni el MAC se ponen de acuerdo sobre las moléculas modernas, usarlas en Costa Rica, que contaminan menos, es cierto, y son más eficientes como agroquímicos, y las semillas, y que los usan en la Unión Europea, que tiene regulaciones ambientales mucho mejores que las de Costa Rica, y lo mismo en Estados Unidos, pero no se ha podido homologar en años. Usted se preguntará por qué. Bueno, hay alguien que trae las semillas que usábamos del siglo XX, algún interés habrá en los agroquímicos que ya están autorizados. Bueno, esto es una regulación, no sé si tonta o malintencionada. Ajá, pero que existe. Pero que existe, y así hay muchísimas. Ahora, porque en un momento de emergencia nacional como el que tenemos, donde hay gente con hambre, no se hacen los permisos de construcción y de inversión sobre la base de una declaración jurada verificable después, con multas. Se les puede pedir hasta un bono de cumplimiento. Vaya, construya su casa, etcétera, o su edificio, contrate a esta gente, usted me va a dejar un bono de que va a cumplir con esta ley, con la regulación ambiental, y si no cumple, lo pierde. Pero empiece ya. No, ahí vamos pidiéndole permiso a una pierna para mover la otra en términos de tramitología y en términos de restricciones a la inversión, ¿verdad? De parte del sector privado. ¿Y por qué hacemos eso, Randa? ¿No será que las burocracias tienen interés de mantener controlando las cosas? Que está bien que se haga. Un país en regulación no debe existir, y el ambiente es importantísimo, y los permisos de construcción. Pero esto es un momento de emergencia. Quitemos todas esas cosas. De hecho, estaba leyendo una nota del 2017, del periódico La República, donde los agricultores se quejan de la falta de reglamento actual de agroquímicos. Imagínense, 2017. No, esto es más viejo que eso. Claro, sí, por supuesto, pero a lo que me refiero es que aquí todo lo resolvemos a la velocidad que resolvemos Uber. Es decir, Uber ya tiene 5 años de estar aquí. 5 años. Sí, señor. ¿Verdad? Y eso nos muestra cómo cómo no hacemos nada. El tema incluso de los agroquímicos tuvo que pasar por la Sala Constitucional, ¿verdad? Y se atrasó enormemente, pero fue, valga la redundancia, un atraso importantísimo en el país. Entonces, uno, el tema de agarrar gasto y convertirlo en inversión. 2, disminuir la burocracia o la tramitología o tramitomanía que existe en Costa Rica. Lo que pasa es que, don Rodrigo, yo hace algunos meses, que conversaba con la ministra de Economía, doña Victoria Hernández, porque firmaron una cosa ahí de que iban a acelerar 120 no sé cuántos trámites, ¿verdad? Entonces yo le dije, qué bien, la felicito. Y me dijo, no, pero solo llevamos 5, 6 o 7. En 6 meses se van a llevar los 125, que por cierto, tengo que llamarla a preguntarle cuántos van. Pero digamos, usted no se imagina la cantidad de veces que en los 17 años que tengo que trabajar aquí he ido a conferencias donde dicen,
conferencia de aceleración de trámites, disminución de trámites, pero yo realmente no he visto ningún avance, a menos de que usted lo haya visto en algún lado. No, yo no tengo el placer de haberlo visto. No, ni yo tampoco. Eso, ok, esa es la segunda. ¿Qué más podemos hacer que no está incluido en este informe contable que presentamos ante el FMI? No, mire, toda la parte de competitividad, Randall, de la economía, que eso genera crecimiento, la mejor asignación de los recursos y la mayor equidad. Aquí tenemos monopolios o estructuras oligopólicas que impiden la competencia y por tanto la inversión del sector privado en esos sectores y que además afectan al consumidor. Sabemos, hablando del Ministerio de Industria, Economía y Comercio, yo le pondría Ministerio de Consumidores, Industria, Economía, ¿verdad? Porque a nadie le importa el consumidor. Fíjense en el arroz. Debería ser así entonces. Debería ser así. El azúcar, el arroz, las medicinas, la leche, etcétera. Estamos todavía haciendo inversiones que no son eficientes, de gente que no las puede hacer eficientemente, como un productor de arroz pequeño. Simplemente hay que protegerlo, pero de una manera diferente, Randall, en lugar de afectar a todo el mundo. Entonces, tener un mejor aparato regulador y haber emitido decretos bajo el auspicio del Fondo Monetario para hacer la economía más eficiente. Y vea, y las pymes, tenemos cientos de miles de millones de colones en el Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. ¿Cuándo ha visto usted que el Sistema Nacional de Banca de Desarrollo tome riesgos en capital semilla, en empresas? Tome una posición patrimonial en una empresa pequeña, una pyme. Le diga, no se endeude, le voy a prestar y voy a tomar una posición patrimonial. Sí, no, eso no existe. Eso no existe. Aquí no existe. Aquí en Costa Rica no existe. Y usted sabe qué es lo más triste, que la gente habla, y este es un mensaje para la Asamblea Legislativa, que la parte del programa que el gobierno ha anunciado es el fondo de avales. 300 millones de dólares que vienen de un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica para reactivar a las empresas. Randall, eso es una transferencia que le está haciendo el erario público, financiada, o sea, a cargo del presupuesto, financiada por el Banco Centroamericano para rescatar a los bancos. Eso no es para... No a las empresas. No a las empresas, porque eso lo que va a permitir es agarrar a las empresas que tienen problemas financieros, que el banco... Siempre en una operación de crédito, el deudor sabe más que el banquero, y el banquero va a saber más que el Ministerio de Hacienda y que el Banco Central. Obvio, sobre la probabilidad de que el deudor pueda pagar. Entonces, en estos momentos hay muchas empresas, desafortunadamente, que no son empresas viables ya, y que no van a tener el flujo de caja para pagar. Y entonces ese fondo de inversiones dice, el señor ministro de Hacienda, con 2 asesores, va a decidir cuál empresa que le debe a un banco privado puede pasarse ese riesgo de los fondos del banco privado a los fondos del Estado. ¿Usted cree que eso va a reactivar las empresas? No. Claramente no. Lo que le va a hacer es pasar la pérdida al contribuyente. Y esa es la propuesta de reactivación económica. No, cuando las pymes deberíamos estarlas viendo como verdaderas empresas por la generación de empleo. Le dije, la frase que hablamos debe ser la prioridad número 1, generar empleo. Las pymes pueden generar empleo rápidamente, porque son empresas más ágiles, dinámicas. Sí. Dinámicas. Entonces, trabajemos ahí mientras tanto. Toda la parte de, mire, incubadoras, los procesos que usan los otros países del mundo, incubadoras de pymes, capital semilla, capital riesgo, asistencia técnica, y ahí está la plata empantanada en el Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, y cuando uno pregunta, dice, no, es que nosotros somos muy conservadores. Bueno, devuélvanla si no la pueden usar, o pónganse a usarla con rendimiento de cuentas. Tampoco es que la van a tirar por la ventana.
y no vendamos lo que no es como reactivación económica, que en realidad ese fondo de avales debería llamarse el Fondo de Rescate de la Banca. Bueno, si eso es lo que hay que hacer, discutámoslo como tal. Usted sabe que una de las cosas que yo más le admiro a don Luis Adrián Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología, es que está absolutamente obsesionado con el tema de la conectividad. Sí. Pero yo se lo admiro, porque todos los días que el tema tiene algo que ver en matices, me lo recuerda. ¿Y por qué se lo admiro? Porque para la mayoría de nosotros, ¿verdad?, cuando me dicen, Randall, es que lo que urge es poner 5G en Costa Rica, por ejemplo, con los fondos de Fonatel, yo digo, claro, vamos a ver Netflix más rápido y entonces en lugar de verlo en HD, lo vemos en Full HD. Ok, ¿cómo yo convierto el tema de la conectividad, del ancho de banda, que usted lo citó ahora, don Rodrigo, de la tecnología 5G, cómo convierto eso en inversión? Porque eso significa inversión, porque significa algo más que ver Disney Plus en Full HD. Bueno, eso significa que inversión en capital humano, que a mí me preocupa mucho, y a usted también, don Randall, el futuro de los niños y de las niñas y de la gente joven de este país, efectivamente, el tener acceso a la banda ancha, veloz, y no solo eso, sino en la brecha digital. En San Vito de Java no hay la misma conectividad que aquí en Curriabat, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso permite que empresas de servicios se conecten más rápidamente. Pero yo vivía en Indonesia, Randall, y a la hora en que amanecían los Estados Unidos, a mí se me caía el ancho de banda en la noche. ¿Usted sabe por qué? Porque entraba Filipinas e India a competir los centros de servicios con la capacidad instalada de la Internet. ¿No? Okay. Claro, entonces nosotros dándole mejor banda ancha, a una mejor acceso y conectividad, le vamos a permitir a la gente formarse mejor, sacar el periscopio al mundo y brindar servicios de alto valor agregado a través de la prestación de servicios por medios digitales. Pero la otra cosa que don Luis Adrián también nos recuerda cada rato, y es un gran amigo, le tengo mucho respeto y le mando saludos, es que el ICE está sentado sobre esas licencias y no las está usando ni las está vendiendo. Claro. ¿Ah? Yo creo que hay gente que tiene la hipótesis de que él salió también del gobierno por estar presionando para que se hiciera algo con esas frecuencias, ¿verdad? Pero eso pregúnteselo a él. Sí, no, por supuesto. Don Rodrigo, disculpe que me ponga tan filosófico, pero realmente es algo que me ha dado vuelta en la cabeza desde hace unos días y que he conversado con algunas personas cercanas, y es la toma de política pública de gente que realmente no tiene experiencia, que sí tiene experiencia teórica, pero no experiencia real. Es decir, yo sé que usted es un tipo exitoso, que ha vivido en varios países del mundo, pero también sé que sus orígenes son humildes. Y yo me siento muy orgulloso de que mis orígenes también sean humildes. ¿Por qué lo digo? Porque a veces a mí me parece que las decisiones las tomamos sin siquiera determinar qué es vivir en pobreza, qué es no tener empleo, qué es tener problemas económicos graves, qué es no poder dormir en la noche porque debe la casa. Es decir, yo creo que a veces se toman decisiones sin tener esa experiencia. Yo a veces le llamo a eso gente decidiendo por los pobres sin conocer la pobreza. ¿A qué me refiero? Cuando a usted una persona viene porque tiene un problema estructural y le dice no consigo empleo, ¿verdad? Yo a veces sí siento que hay gente que dice, fácil conseguir trabajo, ¿verdad? Y entonces a mí a veces me parece que el Estado funciona en esa misma lógica, que perdón, es muy estúpida. O sea, es decir, la gente no está en pobreza porque quiere. La gente no deja conseguir trabajo porque no va a dejar el currículum o porque no hay ferias de empleo. Es un problema mucho más profundo que ese. Y aquí, pues discúlpeme, insisto, que me pusiera tan filosófico, pero sí quería preguntarle, porque conozco sus orígenes, don Rodrigo, de que a veces me parece que hay un divorcio entre haber vivido, digamos, pobreza, hambre, deudas, problemas financieros con las decisiones que se toman. No, Randall, eso que usted hace demuestra que usted tiene empatía. Y usted demuestra, y yo también, porque yo sé lo que es tener limitaciones económicas y haberse fregado mucho para haber sido, para alcanzar lo que uno alcanzó en la vida, mucho o poco que esto sea.
los doctores no necesariamente tienen que haber sufrido una enfermedad para poderla curar. Ellos tienen que enfocarse en el bienestar del paciente. Pero si un doctor dice, este señor yo le puedo meter una operación más grande, más cara, de la que con la que yo lo podría curar, ahí es donde empiezan los problemas. Aquí es, ¿cuál es el objetivo de las políticas públicas? Y nosotros como costarricenses tenemos que entender que la situación económica resulta de políticas públicas y las políticas públicas resultan de política electoral y de intereses sectoriales. No es que haya un grupo de ángeles y angelitas diciendo qué es lo mejor para el país, y ahí es donde estamos fallando. Déjeme darle, entonces, ¿por qué es que se invirtieron 3.2 gigawatts de capacidad de generación? ¿Será porque estamos pensando en el país? Yo no veo que esa relación. ¿Por qué el ICE mantuvo las NIS, todavía las mantiene, yo no sé si ya las bajó, por tantos años sin cumplirlas con la tarifa subida? Porque estaba pensando en el país. Entonces es un tema de empatía y de rendición de cuentas. Pero además es entender los fenómenos, don Rodrigo. O sea, también es entender el fenómeno. O sea, es decir, cuando un gobierno, y estoy hablando de en media pandemia dice, tengo la solución, aquí están los cursos de Coursera para que la gente los lleve gratis. Digo, los cursos de Coursera son muy chivas, pero eso no arregla el problema del desempleo. No. Porque el origen del desempleo no es que le falte un curso. No, entonces vea, cuando usted le dice a la gente, ¿sabe qué? En este país lo que da la demanda de trabajo tenemos un déficit enorme de ingenieros industriales, ingenieros químicos y ingenieros electrónicos, ¿verdad? Señores de la Universidad de Costa Rica y estas universidades, la necesidad nacional es producir gente ahí. Y tenemos un exceso de antropólogos, sociólogos, Dios los bendiga. Son disciplinas interesantísimas, manejando Uber o vendiendo en una tienda. Porque, no, es que es la autonomía universitaria. Bueno, pero la autonomía universitaria debería ejercerse en el contexto de que es mejor para el país. Vea, usted me dice los cursos de Coursera, don Randall, y yo no lo creo que usted sea filosófico, yo creo que usted lo que está haciendo es poniendo la pregunta donde tiene que estar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como país, con nuestras instituciones, y para ese efecto, con el programa del fondo? Mire, vea, nosotros sabemos que tenemos desempleo terrible, subempleo, mala asignación de recursos en el mercado laboral, 46, 48, 50% solo Dios sabe ahora en este momento de gente trabajando sin la protección de la caja ni acumulando pensiones, el empleo informal, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser que en Costa Rica haya, como decía don Alberto Trejos, yo creo que se lo mencioné, 500 profesores universitarios que ganen más o un múltiplo, dice él, que los que ganan los profesores en Harvard? Una universidad donde cuesta, creo, $70,000 al año solo la matrícula, más de $6,000 por mes, o $6,000 por mes de matrícula, y que tiene miles de millones en sus fondos de inversión. Y nosotros no podemos sacar 15, 20 millones de dólares al año para mejorar la red de cuidado de niños y niñas, sobre todo para las señoras que vienen con los quintiles más bajos de ingreso, para que puedan ir a trabajar, porque no hay plata. Es que no hay plata para la red de cuidado, pero sí hay plata para esas otras cosas. Bueno, si hay que generar trabajo, sobre todo a esta gente tan necesitada. Y cuando consigue trabajo, le quitan el subsidio a la red de cuidado a la señora. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Renunciar para volver a cuidar a sus niños. Claro. Y ahí es donde usted no está siendo filosófico. Yo creo que en ese sentido, la claridad de pensamiento y el entender quién se beneficia y quién se perjudica a cada política pública es lo más práctico y lo más importante que deberíamos estar usando en este momento. Sí, ojalá dejemos además de alimentarnos de ilusiones. Y ahora que decía eso, estaba pensando en los informes del INEC. Digo, el INEC es una institución autónoma, metódicamente pura y muy limpia. Pero, por ejemplo, hace algunos meses tenía la discusión con sus representantes que me decían, es que el desempleo es 23 punto algo. Ok,
Entonces yo le decía, bueno, sí, y la gente, por ejemplo, que tiene el contrato suspendido, no, esa entra en subempleo. Yo le decía, sí, está bien, pero estadísticamente, pero en la práctica, es decir, cuando usted va y lo ve, es una persona sin trabajo, aunque la estadística lo sitúe como subempleado y no como desempleado, pero en la práctica no tiene trabajo. Entonces, cuando usted quiere determinar, no en temas estadísticos, sino en temas reales, cuántos costarricenses no tienen trabajo, entonces la estadística se nos va muy arriba del 23%, ¿verdad? Porque entonces hay una muy buena cantidad de costarricenses que tienen el contrato suspendido, pero que son invisibles para el sistema. Otro ejemplo, el 31 de diciembre de 2020 se acabó la protección del Estado en salud para todas las personas con el contrato suspendido. A mí eso me parece gravísimo, pero gravísimo. Gravísimo. Un día de esto sacamos la nota nosotros y realmente lo voy a decir con toda humildad, no tuvo mucha repercusión. Y el hecho de que la Caja no haya podido, a la Caja se le murió un directivo, Mario de Bandas, entonces no ha podido renovar eso. Entonces ya hoy vamos por 15 de enero y de ahí, a menos de que un ministro, diputado tenga un familiar que vaya a verse, mañana le va y si le digan que no, porque ya lo tiene vencido, esto no será tema en el país. Bueno, son cifras, no, perdón, dejaron de ser cifras, son personas que desaparecen del sistema, o sea, que desaparecen de la estadística oficial y que simplemente pareciera que lo metemos debajo de la alfombra, don Rodrigo, pero si usted me pregunta a mí cuál es uno de los problemas principales en Costa Rica en este momento, es que hay más de 100,000 costarricenses que perdieron hace 15 días la cobertura en salud, por ejemplo. Exactamente. Y esas estadísticas frías que maneja el Estado en su generalidad, desaparecen una buena parte de la población. Claro, es que las estadísticas no solo es lo que revelan, es lo que cubren, ¿verdad? Y por temas de metodología, vea la gente que está fuera del número de desempleo. Están fuera los que ya dijeron, ¿saben qué? Yo trabajo en turismo, yo sé hacer turismo, ya no voy a buscar trabajo hasta que haya vacunas. Ajá. Esos se llaman los, ¿cómo les dicen? Los desalentados. Los desalentados, eso es un porcentaje. Están a los que no están buscando trabajo o tienen un contrato suspendido. Y están los que están buscando trabajo y no consiguen. La tasa de paro, para hacerlos comparables, más alta que tuvo los Estados Unidos en la Gran Depresión de los años 30 fue del 27%. Y da las cicatrices que dejó eso en la psicología mundial y en los Estados Unidos, se llevó una transformación brutal de esa economía y de sus estructuras sociales, ahora vamos a hablar de eso, y la de Costa Rica está bastante más alta que eso, y nosotros seguimos jugando con numeritos, porque no queremos, hay un déficit de transparencia y de sinceridad, igual que un déficit fiscal, don Randall. La gente aquí usa los numeritos para toda la numerología para tratar de ponerlo un poquito más suave. Y vea qué interesante, don Randall, si usted ve las crisis, la historia de las crisis del mundo, a mí me gusta la historia económica, no ha habido una sola crisis que no haya destruido tejido social, que no haya aumentado la pobreza, que no haya causado mucho daño casi que para todos. Pero la manera en que los estados y las sociedades han respondido ha generado o que la economía y la sociedad se haga mejor o mucho peor. La gran crisis de los Estados Unidos, la Gran Depresión de los años 30, hizo una sociedad mucho mejor. Se creó el impuesto, una sociedad mucho más equitativa, con la distribución del ingreso mucho más equitativa, mucho mejor igualdad de oportunidades, se permitió que se sindicalizara la gente. Antes de la Gran Depresión no se permitía. Se hizo un impuesto a la renta personal a nivel federal para financiar la educación, etcétera, y resultó una mejor sociedad. Vaya usted a los Estados Unidos en el 2008, después de la crisis del 2008, y se hizo una sociedad peor producto de las políticas públicas, porque lo que se hizo fue inyectar liquidez que elevaron el precio de las acciones, etcétera, e hizo una sociedad más injusta que llevó al fenómeno de Donald Trump,
que hoy los estadounidenses lo están viendo así crudamente, el gran error, y eso viene de políticas públicas equivocadas después de 2 crisis. Mismo país, 2 crisis, diferente reacción, diferentes resultados. Aquí estamos nosotros decidiendo cómo estamos respondiendo. Sí, pero es muy interesante, es como pensar en Argentina, ¿verdad? Y la recrudencia de sus crisis, ¿verdad? Porque uno puede pensar, como hay una crisis en X país, no va a poner ningún país, llega, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, les tira un salvamento y se reconstruyen para salir de esa crisis. Y hay otros países, digo, donde yo no sé cuántos puntos tienen los del Fondo Monetario Internacional por ir a Argentina, pero ya deben viajar gratis. ¿Verdad? Estoy seguro. Un abrazo y un saludo a Eric Ilonis, el ex capitán de la selección nacional, fiel oyente de Matices, que además dice que hoy le ha encantado la conversación. A Eric, que yo lo admiro enormemente, mucho más allá de futbolista. De hecho, yo siempre le digo, yo te gritaba en el estadio, Fello Mesa, algo que ya no se puede gritar en los estadios, porque yo iba con Cartago, pero como persona lo admiro muchísimo, al ex capitán de la selección nacional. Saludos, Eric, y gracias por escucharnos. De las medidas a tomar, don Rodrigo, de toda esta, digamos, de toda esta situación que invisibiliza a una buena parte de la población. Tiene razón usted, a mí los desalentados me llaman enormemente la atención porque no entran en la estadística oficial de desempleo, porque el concepto de desempleo es quien está buscando activamente trabajo y no lo consigue. Entonces, si usted se ahuevó, así como decimos los chicos, si usted se ahuevó y dejó de buscar trabajo, sale del índice de desempleo y no lo ven como un desempleado, lo ven como un desalentado, que es la forma más elegante de decir ahuevado por no buscar trabajo. Pero, don Rodrigo, usted ya pasó por el sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene el sistema que genera resistencia? No lo personalizo en usted, sino en los promotores del cambio, porque me consta que hay varias personas en el mundo y en Costa Rica que promueven esos cambios. Pero cuando a veces el sistema tiene sus propias formas de resguardar el statu quo, usted que ya pasó por ahí, ¿cuáles son esas formas en las que usted choca con Barrera, o esas actitudes en las que usted choca con Barrera para rediseñar, digamos, esos cambios? Pero, don Randall, eso es entendible. Yo le conté a usted, creo, la semana pasada, de haber experimentado en India ir al Banco Central, una huelga. Se paralizó el Banco Central porque querían poner computadoras en lugar de máquinas mecánicas. Que las mecanógrafas dijeron, o los mecanógrafos, había más mujeres, me acuerdo, nos van a echar. Esto es lo que quieren estos desgraciados, por una licitación de computadoras. Entonces nosotros tenemos que entender que en toda situación, por más mala que esté, hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Hay ganadores y perdedores. Y si usted quiere cambiar algo, alguien tiene que contribuir, alguien tiene que dar algo, y no lo van a querer dar fácilmente. Entonces usted dice, vamos a quitar, vamos a hacer que las auditorías de Hacienda las determine una computadora bajo un algoritmo de inteligencia artificial ciego para las personas que trabajan en Hacienda. Bueno, de ahí le está quitando poder usted a la persona que decide quién va a auditar a qué compañía. Eso los puede hacer incómodos. Si usted dice, yo voy a utilizar, vea, Singapur mueve 4 o 5 millones ya estos números se me olvidan, de containers por día. ¿Y usted cree que ahí la gente decida a mano cuál entra y cuál pasa? No, claramente no. Tiene sistemas econométricos, sistemas estadísticos, sistemas con inteligencia artificial, y las computadoras los mueven automáticamente. En Costa Rica el sistema es manual. Hay gente que decide. Usted me contó la entrevista que tuvo con el exdirector de la Policía de Control Fiscal. Don Irving Malespín. Don Irving, lo que don Irving describe no se puede hacer si se transparentiza. Entonces hay gente que pierde y van a pelear, pierden privilegios, pierden ingresos, pierden influencia y van a pelear por no hacerlo. Entonces, los agentes de cambio tienen que ser muy valientes, tienen que no tenerle temor a comerse broncas. Y eso es lo que a mí me duele de esta propuesta del fondo y de lo que estamos viendo con los costarricenses. Lo que queremos es mantener
la situación, el status quo, para no tener que comernos broncas y no menear el bote. Nadie quiere menear el bote. Yo desafortunadamente creo que esa es la obligación de un servidor público, menear el bote. Dice, vamos a ver, don Abel Chávez, dice saludos para usted, para mí, y para don Rodrigo también, dice el presidente de la Cámara de Piñeros de Costa Rica, don Abel Chávez. Son las 3:27, don Rodrigo, usted tendrá el placer de los que pocos tienen, que es escoger 2 canciones en la semana, y no se lo hice en una pausa comercial porque quemé la pausa al puro inicio. Así que se me olvidó avisarle que tenía que escoger la canción y que la fuera pensando, pero no sé si ya la tiene. Déjeme buscar el nombre de la canción exacto, porque la vez pasada, vea, se llama de un señor Juli Mateo, que es un merengue clásico que se llama... Los oyentes de aquí, se llama Rasputín, no creo. Oiga, Rasputín. No, abre tus ojos. Rasputín es él, sí, así le decían. Sí. De Julio Mateo, oye, abre tus ojos, disfruta la vida, ¿verdad? Sí, oye, abre tus ojos. Con eso lo encuentran en la computadora. Así es, aquí me están llamando a la cabina. ¿Aló? Exactamente, esa de 1984. No me digas que esa es la de un equipo de fútbol. Esa era la canción de la liga, ¿verdad? Está bien, gracias, Glenn. Me estaba avisando que ya está la canción lista. Pero, don Randall, mire, los 12 o 15 minutos que le llegué tarde me duelen en el corazón y le pido una disculpa enorme otra vez. No se preocupe, don Rodrigo. Lo que me hace gracia es que esa canción del 84 es la que más me ha gustado en la historia de la liga. Yo no soy liguista, pero me acuerdo chiquitillo que esa era la canción de la liga y realmente tiene un sabor extraordinario. Pero déjeme preguntarle a usted por qué la pidió. Porque yo quiero cerrar con notas optimistas, don Randall. Este país es maravilloso, lo podemos rescatar. La vida no se nos acaba con este coronavirus y nos pone diferentes desafíos. Pongámonos a trabajar y pongamos a la gente a trabajar y va a ver qué bien nos puede ir. Ahora, yo no soy liguista. Ajá. Y tampoco soy cartaginés, le tengo que ser franco. ¿Usted es morado? Moradititico. Pero es el mensaje de la letra, no la melodía la que importa. No tengo nada contra los cartagos. De hecho, mi tío fue el extremo derecho que jugó con el Cartago la última vez que fue campeón. Hace 80 años esta semana. Hace 80 años. Carlos Robles Jiménez era el extremo derecho de cartaginés de esa. Imagínese. Hace 80 años esta semana. Es que realmente el peso es fundamental. Pero bueno, de hecho usted dijo la canción de la liga y Eric Lonis me dijo, retiro lo dicho. Entonces después usted dijo, soy moradísimo. Y me dice, no, ya otra vez estoy con él. Saludos, don Eric. Ojalá tenga el gusto de conocerlo en algún momento. Buenísimo, es un tipazo, realmente es un tipazo. Y una de las cosas que yo admiro de Eric es su lucha de positivismo, aún en los momentos más difíciles. Y yo creo que lo refleja siempre, como hay otras personas que reflejan siempre estas cosas. Y ojalá esos que queremos construir, y me meto en ese saco, ojalá que los que queremos construir logremos tener más espacios para construir. Y aquí voy a hacer un anuncio, y menos censura para cuestionar, porque ahora resulta que todos los que cuestionamos nos volvemos de alguna manera enemigos del sistema, cuando realmente el mundo no ha avanzado o ha avanzado más cuando empieza a cuestionarse el statu quo, la realidad de las cosas. Y hay países en los que no se puede cuestionar nada, así que bendito Dios que vivimos en uno que sí se puede cuestionar todo. Don Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Juli Mateo, despide matices, le decían Rasputín, que un día tengo que hacer un programa de Rasputín, me parece interesantísimo esa figura. Esa figura del Imperio Ruso, pero que hay un control Rasputines en todo lado. Oye, abre tus ojos, llama la canción del 84. Hasta luego y feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.